¿Cómo les va? Hoy vamos a ver lo que nos toca en la semana. Vamos a ver el tema de las redes neuronales. Básicamente, ¿qué se hace hoy en día con las redes neuronales? Hoy en día con las redes neuronales es lo que da sustento a toda esa gama nueva de herramientas que tengan que ver con la inteligencia artificial, el análisis de los datos, que también se lo puede hacer con inteligencia artificial, el tema de Machine Learning y Deep Learning. Todas sus bases están descansando en lo que es la teoría y los algoritmos de las redes neuronales. Las redes neuronales simples, que se denomina perceptrón, es el elemento más básico, es decir, es una sola neurona. Por lo que las redes neuronales consisten en unidades de procesamiento que intercambian datos e información. Se utiliza para reconocer patrones, incluyendo imágenes, manuscritos y secuencia de tiempo, tendencias financieras, etc. Tiene capacidad de aprender y mejorar su funcionamiento. Estas redes, en una primera clasificación de los modelos de redes neuronales artificiales o RNA, podría ser entendiendo su similitud con la realidad biológica. El modelo de tipo biológico. Este comprende las redes que tratan de simular los sistemas neuronales biológicos, así como las funciones auditivas o en algunas funciones básicas de la visión. El modelo dirigido a aplicación. Este modelo no tiene por qué guardar similitudes con los sistemas biológicos. Su arquitectura está fuertemente ligada a las necesidades de las aplicaciones para las que es diseñada. Entendiendo un poco sobre el concepto del mismo, una nueva forma de computación inspirada en modelos biológicos es una red neuronal. También es un modelo matemático compuesto por un gran número de elementos procesales organizados en niveles. Un sistema de computación compuesto por un gran número de elementos simples, elementos de procesos muy interconectados, los cuales procesan información por medio de su estado dinámico como respuesta a entradas externas. Las redes neuronales artificiales, por lo tanto, son redes interconectadas masivamente en paralelo de elementos simples, usualmente adaptativos y con una organización jerárquica, los cuales interactúan con los objetos del mundo real del mismo modo como lo hace el sistema nervioso biológico. Ahí ya tienen lo que es las redes neuronales. Es un conjunto de interconexiones que simulan las neuronas del cerebro. Por eso se lo denomina redes neuronales artificiales. Debido a algunas de sus ventajas, puede ser debido a su constitución y sus fundamentos, las redes neuronales artificiales presentan un gran número de características semejantes a las del cerebro. Por ejemplo, son capaces de aprender de la experiencia, de generalizar de casos anteriores a nuevos casos, de extraer características esenciales a partir de entradas que representan información relevantes, etc. Entendiéndose que las redes neuronales son un conjunto
de neuronas que se interactúan entre sí con capacidades únicas de poder clasificar, poder también organizar esa información, etiquetar esa información, aprender, tiene capacidades de autoaprendizaje. Y en algunos casos, como Deep Learning, tienen funciones inclusive de ser adaptativos y modificarse. Por ejemplo, unas redes neuronales artificiales utilizan algoritmos con ciertas funciones matemáticas que, con los datos ingresados a partir de su entrada, él genera una salida con capacidad de cambiar ciertos valores que se denominan pesos, y al denominar y cambiar esos pesos es lo que el algoritmo autoaprende, y esa función es lo que se utiliza en la mayoría de los trabajos de las redes neuronales. Algunas ventajas de estas redes es el aprendizaje adaptativo. Esto es lo que más podemos enfocar. Esta capacidad única de aprender a realizar tareas basadas en el entrenamiento o una experiencia inicial. Otro es la autoorganización. Una red neuronal puede crear su propia organización o representación de la información que recibe mediante una etapa de aprendizaje. También tiene tolerancia a fallos. La destrucción parcial de una red conduce a una degradación de su estructura. Sin embargo, algunas capacidades de la red puede retener, incluso sufriendo un gran daño. Estas redes, la operación en tiempo real es factible. Los cómputos neuronales pueden ser realizados en paralelo. Para eso se diseñan y fabrican máquinas con hardware especial para obtener esta capacidad. Es de fácil inserción dentro de la tecnología existente. Se pueden obtener chips especializados para redes neuronales que mejoran su capacidad en ciertas tareas. Eso facilitará, por lo tanto, la integración modular en los sistemas existentes. Continuando con las definiciones, vamos a hablar de lo que es el aprendizaje adaptativo. La capacidad de aprendizaje adaptativo es una de las características más atractivas de las redes neuronales. Esto es que aprenden a llevar a cabo ciertas tareas mediante un entrenamiento, por ejemplo, ilustrativos. Como por ejemplo las redes neuronales pueden aprender a diferenciar patrones mediante ejemplos y entrenamiento. No es necesario que el programa elabore modelos a priori, ni tiene la necesidad de especificar funciones de distribución de probabilidad. Las redes neuronales son un paso más adelante. Es el otro nivel que se pasa luego de las estadísticas y las probabilidades. Es otra forma de medir y hacer análisis de datos. También hay casos que existen algoritmos que nos permiten clasificar. Por ejemplo, podemos meter en el sistema 100 fotos de animales
y etiquetarlas una por una, y a partir de esa etiqueta nos permite trabajar. Las redes neuronales son sistemas dinámicos autoadaptativos, son adaptables debido a la capacidad de autoajuste de los sistemas procesales mediante las neuronas que componen el sistema. Son dinámicos, pues son capaces de estar constantemente cambiando para adaptarse a las nuevas condiciones. Es un proceso de aprendizaje. En el proceso de aprendizaje, los enlaces ponderados de las neuronas se ajustan de manera que se obtengan ciertos resultados específicos. Una red neuronal no necesita un algoritmo para resolver un problema, ya que ellas pueden generar su propia distribución de pesos en los enlaces mediante el aprendizaje. También existen redes que continúan aprendiendo a lo largo de su vida, después de completado su periodo de entrenamiento. Bueno, esto significa que básicamente son utilizados en los sistemas de clasificación y de autoaprendizaje. Estos sistemas tienen capacidad de autoaprendizaje. Básicamente se le agrega pesos, y estos pesos se van modificando. Entonces lo que hacemos son, por ejemplo, agregarles peso W, una cierta cantidad de peso W a cada entrada, y se multiplican por cada peso, y estos pesos en el algoritmo se van modificando dentro del proceso de periodo de aprendizaje. Eso es lo que en realidad hace. Vamos a ver eso con ejemplos. La función del diseñador es únicamente la obtención de una arquitectura apropiada. No es un problema del diseñador, así como la red aprenderá a discriminar. Sin embargo, si es necesario que desarrolle un buen algoritmo de aprendizaje que le proporcione a una red la capacidad de discriminar mediante un entrenamiento con patrones. Por ejemplo, básicamente no hace falta crear un algoritmo para detectar rostros, o sea, para detectar patrones, para detectar animales. Lo que hay que hacer es un buen algoritmo de estas redes neuronales que puedan aprender. Entonces se lo puede alimentar con datos de entrada, y luego el sistema va a clasificarlo y va a producir datos de salida, que son los patrones que ya están ordenados de tal forma que pueda reconocer ciertos patrones. Es decir, que por ejemplo, si se le entrena al sistema para que pueda reconocer algún tipo de animales, por ejemplo, algunas mascotas, perros o gatos, entonces si se lo entrena bien con los datos de entrada correctos, y tenemos un buen sistema de que pueda agregar un autoaprendizaje, entonces mediante esa clasificación se va a obtener una salida que nos permitirá posteriormente a reconocer ciertos patrones, como por ejemplo ciertos tipos de rostros o algunos tipos de animales. Entonces, incluso el deep learning no hace falta diseñar algoritmos específicos para realizar alguna tarea, sino que mediante estas redes neuronales permiten obtener los resultados. También tiene autoorganización. Las redes neuronales emplean su capacidad de aprendizaje adaptativo para autoorganizar la información que reciben
durante el aprendizaje y la operación, mientras que el aprendizaje es la modificación de cada elemento procesal. La autoorganización consiste en la modificación de la red neuronal completa para llevar a cabo un objetivo específico, que es la clasificación. Cuando las redes neuronales se usan para reconocer cierta clase de patrones, ellas, mediante la autoorganización de la información utilizada, por ejemplo, la red llamada backpropagation creará su propia representación característica mediante la cual pueda reconocer ciertos patrones. Por ejemplo, reconocer ciertos rostros. Esta autoorganización provoca la generalización, que tiene la facultad de las redes neuronales de responder apropiadamente cuando se le representan datos o soluciones a las que no habían sido expuestas anteriormente. Es decir, que se generaliza las entradas para obtener una respuesta. Esta característica es muy importante cuando se tiene que tener una solución del problema en los cuales la información de entrada son muy claras. Además, permite que los sistemas que dé una solución, incluso cuando la información de entrada está especificada de forma incompleta. Entonces, hay condiciones que son nuevas para este sistema, pero como ya está entrenada, entonces puede dar algún resultado favorable. También tiene tolerancia a fallos. En los casos que las redes neuronales fueran los primeros métodos computacionales con la capacidad de tolerancia a fallos, comparándolo con los sistemas computacionales tradicionales, los cuales pierden su funcionalidad cuando sufren un pequeño error de memoria. En las redes neuronales, si se produce un fallo en un número no muy grande de neuronas, y aunque el comportamiento del sistema se ve influenciado, no sufre una caída repentina. Hay dos aspectos distintos respecto a la tolerancia a fallos. El primero, las redes pueden aprender a reconocer patrones con ruido, distorsionados o incompletos. Esta es una tolerancia a fallos respecto a los datos. El segundo, las redes pueden seguir realizando su función con cierta degradación, aunque se destruya parte de la red. Entonces, esas son condiciones que pueden generar fallos, pero el sistema tiene capacidad de poder adaptarse a esos fallos, por lo que son sistemas tolerantes a fallos. La razón de que las redes neuronales son tolerantes a fallos es que tienen su información distribuida en las conexiones entre las neuronas, existiendo cierto grado de redundancia. Básicamente pueden compararlo como una red de internet donde está distribuido en una malla, y esta malla es lo que tiene esa capacidad de poder adaptar a cualquiera de los nodos o a cualquiera de estas redes o cualquiera de estos perceptrones que son un elemento de esas redes. La razón de que las redes neuronales son tolerantes a fallos es que tienen su información distribuida en las conexiones entre las neuronas, existiendo cierto grado de redundancia en este tipo de almacenamiento. La mayoría de los sistemas computacionales tienen algoritmos y sistemas de recuperación de datos que almacenan cada pieza de información en un espacio único, localizado y direccionable. En cambio, las redes neuronales almacenan información no localizada, por lo tanto, la mayoría de las interacciones entre los nodos de la red tendrán sus valores en función a los estímulos recibidos y generará un patrón de salida que represente
la información almacenada. También pueden operar en tiempo real. Es decir que una de las mayores prioridades que casi en la totalidad de las áreas de aplicación es la necesidad de realizar procesos de datos de forma muy rápida. Las redes neuronales se adaptan bien a esto debido a la implementación en paralelo para que la mayoría de las redes puedan operar en un entorno en tiempo real. La necesidad de cambio de los pesos de las conexiones o entrenamiento mínimo. Entonces también pueden operar en forma paralela, por lo que es una operación en tiempo real. Es de fácil inserción dentro de la tecnología existente. Una red individual puede ser entrenada para desarrollar una única o bien una definida, o una tarea bien definida, tareas complejas que hagan múltiples selecciones de patrones requerirán sistemas de redes interconectadas. Con las herramientas computacionales existentes, una red puede ser rápidamente entrenada, comprobada, verificada y trasladada a una implementación hardware de bajo costo. Por lo tanto, no representan dificultades para la inserción de redes neuronales en aplicaciones específicas, por ejemplo, el control dentro de sistemas existentes. Inclusive, una red neuronal puede ser incluida dentro de ciertos chips o dentro de equipos electrónicos. De esta manera, las redes neuronales se pueden utilizar para mejorar sistemas de forma incremental y a cada paso. Pueden ser evaluados antes de acometer un desarrollo más amplio. Está tomado, como dijimos, del modelo biológico, y esta es la representación de cómo es una neurona en el cerebro, por lo menos simplificado, y también cómo sería la neurona artificial. Entonces, para entender eso, vamos a ver algunas partes. Se estima que el cerebro humano contiene más de 100 millones de neuronas. Estudios sobre la anatomía del cerebro humano concluyen que hay más de 1000 sinapsis a la entrada y a la salida de cada una de las neuronas. Es importante notar que aunque el tiempo de conmutación de las neuronas, unos pocos milisegundos, es casi 1 millón de veces menor que los actuales elementos de las computadoras, ellas tienen una conectividad de miles de veces superior a las actuales de las supercomputadoras. Las neuronas y las conexiones entre ellas, que se llaman sinapsis, constituyen la clave para el procesamiento de la información. Acá tienen la gráfica, donde básicamente tienen la sinapsis, el axón como elementos constitutivos. Y acá tienen las dendritas, el axón y la sinapsis. Estos mismos elementos, que son de la parte biológica, se trasladan a las redes neuronales artificiales. Vamos a conocer lo que son las dendritas, el axón y la sinapsis. Las dendritas son la vía de entrada de las señales que se combinan en el cuerpo de la neurona. Entonces las dendritas son las vías de entrada o básicamente las entradas. De alguna manera las neuronas elaboran una señal de salida a partir de ellas. Entonces entran las dendritas y salen a partir del axón. Entonces el axón son las salidas. El axón es el camino de salida de la señal generada por las neuronas. Por lo que entonces la sinapsis, que son las unidades funcionales y estructurales elementales que median las interconexiones
de las neuronas. En las terminaciones de la sinapsis se encuentran unas vesículas que contienen unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores, que ayudan a la propagación de las señales electroquímicas de una neurona a otra. Bueno, continuando. A partir de ese modelo biológico tenemos este modelo que es el modelo computacional. En este modelo computacional tenemos las entradas, que son estas que están marcadas aquí. Luego tenemos los pesos W, que son los que se modifican en cada modelo de entrenamiento, o también se modifican luego después del entrenamiento, dependiendo del algoritmo en sí. Acá tenemos la función de entrenamiento y por último tenemos las salidas. Entonces tenemos las entradas, el proceso y la salida, y ahí están los tres elementos. Tenemos el axón, las sinapsis y las dendritas. Dendritas es entrada, axón es salida y las sinapsis son las interconexiones entre los elementos. Acá tienen lo que es correspondiente a un perceptrón, que es una sola neurona artificial. Básicamente tenemos marcadas con estas X las entradas, los pesos, que son las sinapsis, esta unión, que es una sumatoria, y acá tenemos la función de activación. Puede ser 1 o 0, o puede ser esta función de activación menos 1 y 1, dependiendo de cómo están programadas. Y acá tienen las salidas.
Acá tienen la función como se hace en forma matemática. La función f de x, que está acá, que es la función de activación, es la multiplicación de cada una de las entradas por su correspondiente peso. Entonces sería x1 por w1, x2 por w2 más xn por wn, etc. Más un umbral de activación, que es algún caso especial para poder activarlas. Teniendo en cuenta el modelo biológico, lo que básicamente ocurre con una neurona biológica es lo siguiente. La neurona es estimulada o excitada a través de sus entradas, que son los inputs, y cuando se alcanza cierto umbral, las neuronas se disparan o se activan. Ahí es donde aparecen los ceros y unos, pasando una señal hacia el axón, que es su salida. Posteriormente, investigadores condujeron al descubrimiento de que estos procesos son el resultado de eventos electroquímicos. Esto es de una neurona biológica, por supuesto. Y nuestra emulación, que es por software, que es una neurona artificial. Como se sabe, el pensamiento tiene lugar en el cerebro, que consta de billones de neuronas interconectadas. Así el secreto de la inteligencia, sin importar cómo se defina, se sitúa dentro de estas neuronas interconectadas y de su interrelación. La forma que dos neuronas interactúan no están totalmente conocidas, dependiendo además de que cada neurona, en general una neurona, envía su salida a otras por su axón. El axón lleva la información por medio de diferencias de potencial o onda de corriente, que depende del potencial de la neurona. Este proceso es a menudo conocido como una regla de propagación, representada por la función de red que tenemos U punto, que es el gráfico que vimos aquí. La neurona recoge las señales por su sinapsis, sumando todas las influencias excitadoras e inhibidoras. Si las influencias excitadoras, que son positivas, dominan, entonces las neuronas dan una señal positiva y manda este mensaje a otras neuronas por su sinapsis de salida. En este sentido, las neuronas pueden ser modeladas por una simple función de escalón de una función f. Como se muestra en la próxima figura, las neuronas se activan si fuerza combinada de la señal de entrada es superior a cierto nivel. En el caso general de un valor de activación de las neuronas, viene dado por su función de activación. Estas son las funciones de activación, que está acá. Y cuando se cumplen ciertas condiciones, pueden dar valores de 0 y 1, que son las funciones de escalón. Entonces son funciones binarias, dan resultados 0 y 1, aquí aplicando esta fórmula. Bueno, pero estas redes se combinan. Cada perceptrón que ven aquí, cada perceptrón que ven aquí, se combina con otras para formar extensas redes. Entonces es importante también tener eso en cuenta. Las redes neuronales son un modelo que intentan reproducir el comportamiento del cerebro. Los mismos constan de dispositivos elementales del proceso, las neuronas.
A partir de ellas se pueden generar representaciones específicas, de tal forma que un estado conjunto de ellas pueden significar una letra, un número u objeto. Generalmente pueden ser encontradas de tres tipos: aquellas que reciben estímulos externos, el otro, en el caso en que las sinapsis y las neuronas correspondientes a este segundo nivel, donde generan cualquier tipo de representación interna de información, como no tienen relación directa con la información de entrada ni con las salidas, estos elementos se denominan unidades ocultas. Y una vez finalizado el periodo de procesamiento, la información llega a las unidades de salida, cuya misión es dar respuesta al sistema. Bueno, aquí tienen en realidad el esquema de una red neuronal. Esto es importante entender porque van a encontrar en algunos materiales, si es que van a profundizar el tema. Entonces, estas tres capas que ven acá, están las capas externas. Estos ya son cuando combinamos varios perceptrones o varias neuronas. Tenemos una capa una capa de entrada, otra capa de salida y estas capas ocultas. Cuando vean algún concepto o algún algoritmo de inteligencia artificial que son redes profundas o el deep learning, básicamente lo que van a encontrar es una interrelación extensa aquí en las capas ocultas. Entonces hay varias capas ocultas que están interactuando y eso es el deep learning, una mayor cantidad de capas ocultas. Y aquí pueden ver esa distribución: capas de entrada, capas ocultas y capas de salida. La misma está constituida de neuronas interconectadas y arregladas en tres capas. En este último puede variar. Los datos ingresan por medio de las capas de entrada, pasan a través de la capa oculta y salen por la capa de salida. Cabe mencionar que la capa oculta puede estar constituida por varias capas aquí. Y el deep learning es específicamente eso. Bueno, para entender su estado de activación, que tenemos la función S, la forma más fácil es la de escalón, que estuvo mencionando el ejemplo. Básicamente es 0 o 1 menos 1 o 1. Entonces acá tienen, esta es la gráfica del escalón: 0 a 1, como si fuera una función lógica matemática. Entonces es así, y dice: todas las neuronas pueden componer una red que se hallan con cierto estado. Podemos decir que hay dos estados posibles: uno en reposo y otro en excitado, uno prendido y otro apagado, uno verdadero y falso, a lo que se denomina estados de activación, y que cada uno de los cuales se le asigna un valor, 0 o 1 por ejemplo, verdadero o falso. Los valores de activación pueden ser continuos o discretos. Además pueden ser limitados o ilimitados. Si son discretos, suelen tomar un conjunto pequeño de valores o bien valores binarios, como lo estamos viendo. En la notación binaria, un estado activo indicará por un valor 1 y se caracteriza por la emisión de impulsos por parte de las neuronas, que es su potencial de acción, mientras que un estado positivo se indicará por un valor, por un estado pasivo se indicará por un estado 0. En otro modelo se considera un conjunto continuo de estados de activación, en cuyo caso se le asigna un valor entre 0 y 1 o en un intervalo de 1 menos 1. Entonces, generalmente siguiendo una función que también puede ser sigmoide o sigmoidal. Entonces, no solamente puede ser escalón, sino pueden ser otros tipos de funciones. Acá tienen la gráfica de la función para que puedan darse una idea. Entonces, esa función de activación se puede reemplazar por algoritmos matemáticos que
bien o sean una función de escalón, como lo ven aquí, 0 o 1, o también pueden ser una función lineal o mixta. Así, pueden ser, por ejemplo, una recta, o aquí puede ser una combinación entre un escalón y una función lineal. También aquí ven una curva que puede ser una función sigmoidal, y acá también puede ser una función gaussiana. Entonces solo va a depender si nuestra matemática, si cambiamos la función de sus salidas. Bueno, entonces muchas gracias. Con esto concluye las explicaciones.